Entonces, la existencia poética no es algo que se alcanza, no es algo que yo voy a aprender, es algo que ya tienes. Y lo único que tienes que hacer es escombrar, sacar, sacar, sacar. Pero a veces estamos tan trabados que no sabemos cómo sacarlo. Ahí es donde entra el proceso terapéutico. Recuerden que para mí la terapia tiene que ver más que con una idea clínica en donde la terapia se convierte simplemente en un proceso de encontrar psicopatologías en alguien y decir que está enfermo de algo y simplemente partir de eso para curarlo, ¿ok? Yo lo uso de otra manera. Lo usamos más desde la idea del cuidado de sí. La terapia, no tanto como un tratamiento, sino como una forma de observarse, de analizarse, ¿por qué no? Y de reconocerse en ese proceso. Estamos hablando entonces de un proceso de autoconocimiento. Cuando nosotros empezamos en el proceso terapéutico a comprendernos, a darnos cuenta quiénes hemos sido, a darnos cuenta quiénes podemos ser, empieza el acto creativo de la terapia, ¿ok? No porque el terapeuta me diga qué hacer, sino que el terapeuta, a través de su propia existencia y con su metodología, cualquiera que ésta sea, te está invitando y convocando a salir, voy a usar muchas veces esta palabra, del marasmo, del cansancio de existir, para que emerjas como un ser nuevo, ¿ok? Esto me remite, por ejemplo, a lo que hacía Sócrates. Lo que hacía Sócrates en su mayéutica, como ya les he comentado en otros programas, era sacar a la luz todas, toda la sabiduría que tú podías tener, ¿no? Lo que él hace es lo mismo que hacía su madre siendo una partera, que sacaba a la luz a esos bebés. Él decía, yo soy un partero de ideas. En este sentido, voy a hacer un poquito el símil con el terapeuta. El terapeuta lo que hace, a partir de tu propia sabiduría, porque esa no la puede inventar el terapeuta, es acompañarte a través de la pregunta para que tú, en lugar de que des respuestas, te hagas más preguntas de tu existencia y eso te lleve y te muestre un camino para retarte. Y en ese camino del reto, crearte constantemente todos los días. Entonces, la terapia se convierte en un acto poético y artístico. Voy a ir separando esto porque les voy a decir por qué. Porque el acto poético es rápido, el acto poético es por instantes, pero el acto creativo siempre está ahí, siempre está al acecho. A ver, ¿cómo van hasta aquí? ¿Cómo se van sintiendo? Déjenme algunos comentarios de a qué los invita esto, hacia dónde pueden ir ustedes a partir de retarse, ¿ok? Lo que se conoce como poiesis, que es el sentido creativo, o el sentido también poético o poético, desde la idea de Heidegger, tiene que ver con un alumbramiento. No está tan separado de Sócrates. Alumbrar es referirse sobre todo a cómo me alejo de una existencia cotidiana para adentrarme cada vez más en mis posibilidades creativas de existencia. Y ahí se da un alumbramiento, un salir de algo que me tenía atrapado para poderme observar, digámoslo en términos muy, muy cotidianos, en una mejor versión. ¿Sí? A ver, ¿cómo van hasta aquí? ¿Cómo se sienten? ¿Qué les va pasando con esto? Reflexionemos. Recuerda que lo que más hacemos en este programa es reflexionarnos, pero no como un acto meramente racional y mental. Reflexionarnos desde la idea de voltear a vernos. ¿Qué me pasa cuando volteo a verme? Eso es algo que hacemos dentro del proceso de la terapia, ¿sí? En la terapia hay un acompañamiento desde el diálogo. Hay un acompañamiento en donde yo, como terapeuta, no solo escucho al otro, sino que me voy escuchando en el camino. ¿Qué les ha pasado a ustedes cuando van a terapia? Muchas veces creemos, porque me ha tocado en algunas circunstancias cuando vienen a mi consulta, algunas personas que tienen la idea de que la terapia solo es hablar, 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 hablar y no detenerse. Hablar, 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 incluso
de algo que pueden hacer muy similar en un café con unos amigos. No, la terapia transgrede esos límites incluso de la amistad para adentrarnos en el proceso de existir, ¿sí? Entonces, si tú vas a terapia y solo estás platicando, por ejemplo, uno de los temas más comunes, el tema de pareja, ¿ok? No, pues a mí me hicieron, yo le hice. Y si no te detienes y no te convocas tú mismo o el terapeuta te convoca a que no solo te quedes en la narrativa de tu tema, o sea, lo que estás proponiendo, sino que vayas más allá y te detengas en saber quién estás siendo en esa relación de la cual te quejas, quiere decir que entonces la terapia se puede convertir también en una terapia que podríamos llamar, no porque esté mal, ¿ok? Sino porque su búsqueda es diferente, en una terapia que le podría llamar, yo creo, Heidegger, inapropiada. Es decir, que se queda solo a medio camino de lo que realmente podemos lograr. Pregúntate tú, ¿quién estás siendo en este momento de acuerdo a la problemática que puedas traer? ¿Sí? Entonces ahí terapeuta, paciente o consultante van entrando en un diálogo constante en donde no se trata de que solo uno hable, sino que incluso no necesiten ni siquiera del lenguaje para poder empezar a comprenderse. Cuando tú te acercas a un terapeuta y te sientes comprendido en lugar de juzgado, el proceso de la terapia te va a llevar hacia un proceso creativo. Pero si tú llegas a una terapia donde te sientes juzgado y no solo eso, te dicen qué hacer, no te acompañan a veces con algunas herramientas, sino que te dicen, tú debes de hacer esto, tú debes de hacer el otro, nos seguimos quedando en una terapia que no está profundizando en tus estructuras filosóficas ni de existencia. Y entonces, por lo tanto, puede ser una terapia que no sea creativa, porque la terapia creativa se da en ese proceso discursivo, pero a partir de la sorpresa. No tenemos un guión en la terapia, vamos acomodándonos de acuerdo a las necesidades del otro y a lo que a ti como terapeuta te va pasando, ¿sí? Pero si solo estamos en una charla en donde estamos exponiendo el tema sin necesidad de detenernos y reflexionarlo, pues yo creo que incluso podrías quedarte hasta más vacío, porque entonces no vas a saber qué hacer, ¿sí? Sin embargo, eso no quiere decir que la terapia no funcione. Va a funcionar hasta cierto punto, pero no en el ámbito de lo creativo, no en el ámbito de lo que tú puedes llegar a hacer.